Somos el equipo 3 y les hablaremos de lo que son las técnicas de citogenética, las cuales son de cariotipos. ¿Qué es un cariotipo? Un cariotipo son un conjunto de cromosomas de una especie. El ser humano posee un total de cromosomas en 23 pares de bases. Los seres humanos nos diferenciamos por el par de base número 23, ya que los hombres poseen un cromosoma Y, mientras que las mujeres cuentan con dos cromosomas X. Los cariotipos no son los mismos para todas las especies, ya que algunos otros mamíferos tienen cariotipos entre 40 y 50 cromosomas. El caso del gusano de Ascaris, en este caso, poseen solo un cromosoma. ¿Para qué sirve el cariotipo? Los cariotipos son utilizados para identificar si los cromosomas de un paciente tienen alguna anomalía, ya que éstas pueden ser perjudiciales para la salud. Por ejemplo, algunas pueden tener cromosomas de más o pueden que les falten los cromosomas. Eso también puede afectar la fertilidad e incluso en la hora del nacimiento de un bebé, ya que éste puede nacer con un defecto, ya sea por ejemplo un síndrome u otro trastorno. ¿Por qué usar linfocitos? Para hacer lo que son los cariotipos se suele usar los linfocitos. Estas células suelen ser usadas más frecuente porque las son más fáciles de conseguir en la sangre periférica de un paciente, ya que los linfocitos se diferencian, pero estos, si se llegan a poner en condiciones que son in vitro, pueden ser cambiadas en estado de mitosis y conseguir los cromosomas. Se puede conseguir de otras células del cuerpo, como son las células mucosa bucal, las células de la raíz, del pelo, médula espinal o biopsia testicular. Pero dado que estas son más difíciles a comparación de conseguir lo que es la sangre, se opta más por los linfocitos. Acerca de cómo se realiza el cariotipo, hay que saber que el cariotipo se prepara a partir de células en división activa, como los glóbulos blancos, las células de la médula ósea o las células de los tejidos meristemáticos de las plantas. En este ejemplo que le presentamos en la derecha, vemos que los glóbulos blancos son obtenidos de la sangre de un paciente a través del dedo. Una vez obtenida la muestra, se va a pasar a un tubo de ensayo donde se le añadirá heparina para evitar que se coagule. Se dejará sedimentar de modo que los glóbulos blancos y los rojos se separen y podamos aislar en un tubo de ensayo distinto los glóbulos blancos. A estas se les va a añadir la sustancia química de la colchicina, la cual va a detener a todas estas células en la metafase, de modo que no continúen, de modo que al momento de agregarles agua, las células se hinchen lo suficiente como para que al centrifugarlos, estas células, no todas, pero las necesarias sí, se van a romper, liberando el contenido genético que poseen, los cuales son los cromosomas. Estas se van a sedimentar en el fondo del tubo de ensayo y serán visibles a la vista. Luego se tomarán los cromosomas, el contenido genético que está sedimentado en el fondo, y se colocará en un portaobjetos, donde se fijará con alcohol y al paso de unos minutos se teñirá. Una vez tengamos esto, podremos usar este portaobjetos con nuestra muestra genética en un microscopio, donde se le tomarán unas fotos. Incluso podremos ver, como en el ejemplo muestra, de que no todas las células se rompieron, justo como mencioné hace un momento.
A estas se les tomará fotografías y se ampliará para luego darle paso al proceso un poco más tedioso y lento de esta técnica llamada cariotipo, la cual es recortar los cromosomas individualmente y clasificarlos de modo que queden en una forma, bueno, en la forma en la que todos conocemos, que es una forma que se presentan ordenadamente. Pero ¿cómo los clasificamos? ¿Cómo lo ordenamos? Primero hay que decir que hay que dividir las fotografías. Lamentablemente no pude conseguir unas fotografías en buena calidad. Hay que dividir la fotografía en 4 cuadrantes. Como podemos ver en la primera fotografía de la izquierda, estas son casi totalmente desordenadas, por lo cual hay que separarlos para una mejor organización. Estos 4 cuadrantes no tienen que ser simétricos como en esta imagen. Pueden ser curviados, en el caso es que cada cuadrante tendrá una cantidad de cromosomas, de modo que puedas clasificarlos y ordenarlos de la mejor manera. Los parámetros para ordenar los cromosomas son por tamaño, de mayor a menor tamaño, la posición del centrómero, los cuales serán metracéntrico, submetracéntrico y por último acrocéntrico. Estos se clasificarán en el caso de los humanos se clasificarán en los grupos de A, B, C, D, E, F y G. De modo que al momento de clasificarlos puedas tener la presentación que todos ya conocen, con la cual es la imagen de la derecha, que está totalmente ordenada. Aquí te pasamos otra imagen con otra foto de una menor calidad incluso. Y aquí tenemos una tabla de cómo están organizados los cromosomas. Como podemos ver, incluyen los 23 pares de cromosomas. En el grupo A tenemos del 1 al tercer par de cromosomas. En el grupo B tenemos del 4 al 5. En el grupo C tenemos una amplia gama, el cual va del 6 al 12. El grupo D es del 3 al 15. El grupo E es del 16 al 18. El grupo F del 19 al 20. Mientras que el G es del 21 al 22. Y por último tenemos al par sexual, los cuales por lo general son XY o XX. En este caso presentamos un ejemplo de mosaicismo con el síndrome de Turner. Esto fue determinado por medio de 2 pruebas de cariotipo, debido a que la paciente presentaba botones mamarios bilaterales y una estatura baja por el promedio, por lo cual, por sospecha del médico, mandó a hacer esos estudios. Por lo que primeramente se hizo una prueba en donde presentaba un isocroma en el cromosoma X, que se puede dar en algunos pacientes con síndrome de Turner, y en una segunda prueba se dio la ausencia de este cromosoma X. Este diagnóstico puede ser favorable debido a que todavía es paciente, todavía es viable tener un tratamiento con la hormona del crecimiento para que la pérdida de estatura no sea tan grave en la paciente y pues evitar otros problemas que podría conllevar ese síndrome.